Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto que nos puedan acompañar en este espacio donde hemos compartido varios temas de salud. El Ministerio de Salud de Colombia asegura que el aborto es una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna. En el país, desde el año 2006, se acepta la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 causales. Hoy, en este capítulo, queremos entender las implicaciones de un aborto inseguro, conocer más allá de las cifras de esas mujeres que anualmente pierden la vida por cuestión de esta práctica y por qué tenemos que entender el aborto desde un punto de vista de salud. Así que, bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de los embarazos en el mundo acaban en aborto provocado. Casi la mitad de todos esos abortos son peligrosos. Además, la mayoría de los casos se dan en países en desarrollo. La OMS considera que un aborto es seguro cuando se puede realizar mediante la administración de comprimidos, aborto médico o a través de una intervención quirúrgica ambulatoria. Por otro lado, se considera aborto peligroso el que es practicado por personas que no están capacitadas y en entornos que no cumplen los estándares médicos mínimos, además de las afectaciones a futuro que se pueden generar en la calidad de vida y bienestar de la mujer. En Colombia, de acuerdo al Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, durante el 2020 aumentó en un 50% la mortalidad materna temprana. La principal causa de muerte es la hemorragia uterina, que se relaciona con los abortos inseguros. Y es que respetando las creencias personales, religiosas, algunas tradiciones, por supuesto sus alcances, hoy queremos conocer un punto de vista directamente y netamente desde la salud. Si bien es cierto, hemos visto que a nivel de legislación en nuestro país están algunas discusiones presentes por cuenta de esas creencias, del tema religioso y de otro tipo de aspectos, hoy queremos entender también que somos un país muy complejo, que no solo las leyes se hacen de pronto para quienes tienen acceso a la educación, de pronto viven en la capital y teniendo la posibilidad de educarse en materia de sexualidad optan por esta situación. No, estamos en un país absolutamente disímil, donde también hay que tener en cuenta la situación de mujeres que no tienen ni siquiera acceso a un médico. Resulta que hoy, como siempre, pues nos acompaña nuestra especialista invitada y en esta ocasión se trata de la doctora Laura Gil. Ella es médica ginecobstetra, así que Laura, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Paola, gracias a ti por esta invitación. Empecemos a entender el aborto porque digamos que para comprender esta situación hay que despojarnos de algunas ideas preconcebidas por cuenta de algunas tradiciones y eso es muy respetable. Pero en materia de aborto, ¿qué podemos decir, digamos, científicamente? Pues tú lo has dicho ya un poco. Aquí no se trata la discusión de si yo o tú o los televidentes están de acuerdo o no con hacerse un aborto. Aquí la discusión es si nosotros como ciudadanos estamos de acuerdo con que las mujeres sean criminalizadas cuando deciden sobre su cuerpo, con que todavía haya muertes maternas por aborto que son totalmente evitables, son muertes que no deberían suceder porque existe el aborto seguro que tiene una tasa de complicaciones muchísimo menor que la del aborto inseguro. Entonces aquí la discusión no es si uno está de acuerdo o no, sino de cómo lo está manejando el país y cómo está evitando que esto se vuelva un daño para las mujeres del país. Haces, Laura, una distinción muy importante, un aborto seguro o un aborto inseguro, y de allí las cifras de muertes anuales por cuenta de esos abortos inseguros. Y es que creo que también muchas mujeres desconocemos lo que significa esta práctica de manera insegura. Es decir, creemos que las leyes son para quienes tienen acceso al médico y tienen alguna emergencia y simplemente llaman y pueden acceder a un centro médico. Hay quienes no tienen esa situación, hay quienes desconocen realmente qué está pasando en su cuerpo. Desde el primer día de la menstruación, por ejemplo, lo teníamos también en otro capítulo aquí de Más Salud en tus Manos. Entonces entendamos un poco esas causales de muerte, ¿por qué esa cifra es tan preocupante? Mira, el aborto seguro, como ya lo dijeron, es un procedimiento que lo realiza una persona con la capacitación necesaria y en el medio adecuado. La posibilidad de que un aborto seguro
se complique o termine en muerte es ínfimamente baja. Se ha calculado en algunos artículos y en algunos países de 1 en cada 1.000.000 de mujeres que se someten a un procedimiento o un proceso de aborto. Mientras que en el aborto inseguro puede calcularse, hay diferentes medidas, pero puede ser hasta 30 por cada 1.000 mujeres. Y esto no es lo único. También hay mujeres que terminan enfermas, con discapacidad y sobre todo hay mujeres que se les viola su dignidad en este proceso. Se abusa de ellas económicamente, moralmente, psicológicamente y hasta sexualmente. Se ha visto que hay mujeres que terminan con abusos de este tipo en sitios clandestinos. ¿Y todo esto es resultado de qué? De que exista precisamente el delito de aborto. El delito de aborto en el Código Penal deja que exista esa ventana de oportunidad para que exista el aborto clandestino y que las mujeres, pues empujadas por el miedo, por la desinformación, por la falta de educación, por la falta de acceso en lugares en los que no hay acceso, pues terminan acudiendo a estos sitios porque el que exista la ley no va a evitar que aborten. O sea, ninguna mujer ha decidido no abortar por más prohibiciones y por más que la amenacen con cárcel. Entonces terminan acudiendo a estos sitios y terminan siendo víctimas de una cantidad de situaciones y de consecuencias gravísimas para su vida. Cuando en la misma situación una mujer que tiene la información, que sabe que tiene el derecho, que vive en una ciudad, puede ir a su EPS y pedir la interrupción voluntaria del embarazo y acceder a un aborto seguro. Entonces, fíjate cómo esa ley no solo es ineficaz, porque las mujeres siguen accediendo a los abortos, no es que porque haya el delito de aborto haya menos abortos, sino que también es inequitativa porque afecta precisamente a las mujeres más vulnerables y a las que más necesitan apoyo en un momento difícil y además de todo causa daño porque crea esa ventana de oportunidad para que exista el aborto clandestino y para que abusen de las mujeres al prestarles los servicios de aborto seguro. Doctora, ya hemos hecho hincapié en que somos un país de contrastes, de situaciones muy distintas de cada uno, pero ¿ustedes han identificado algún tipo de perfil de aquellas mujeres que deben acceder a esos abortos inseguros? Es decir, esos embarazos no deseados en mayor cifra se presentan ¿en qué tipo de mujeres? ¿Cuál es el perfil identificado? Es muy variable, pero sí está identificado. Las niñas más jóvenes, las mujeres más jóvenes y las niñas, ellas son las que terminan con más riesgo en un aborto inseguro. ¿Por qué? Primero, porque han sido víctimas muchas veces de abuso sexual. Y tienen miedo y reconocen su embarazo de forma tardía. Y muchas veces, te voy a dar un ejemplo, han sido víctimas de abuso sexual en zonas de conflicto armado. Entonces ellas no van a ir a denunciar, están en un pueblo pequeño en donde se acuden al centro de salud, todo el mundo se va a enterar. Tienen que viajar, tienen que buscar una opción y terminan en manos de personas inescrupulosas que les ofrecen el aborto inseguro. También podemos estar pensando en mujeres que no tienen los recursos, por ejemplo, que ni siquiera han tenido transporte. Muchas veces uno habla con mujeres que llevan semanas buscando un aborto seguro por algo tan sencillo como que no han tenido para el transporte, no han tenido quien les cuide los hijos, no les han dado permiso en el trabajo. Entonces, por supuesto que son mujeres de las más vulnerables. O pensemos también en mujeres que les hacen diagnósticos de manera tardía en el embarazo. En general, las mujeres tienen acceso en la ciudad a exámenes prenatales muy tempranos. Fuera de la ciudad, muchas veces los diagnósticos fatales, por ejemplo, de malformaciones fetales o de problemas graves, se dan tardíamente. Y tardíamente es mucho más difícil acceder y encontrar un proveedor que esté dispuesto a brindar el aborto. Y todas estas mujeres son precisamente las que están más expuestas al aborto inseguro. Vamos a tener una pausa en este momento, ya vamos a continuar hablando con la doctora Laura Gil, ella es médica ginecobstetra y hay un tema que tiene que ver con la salud pública. ¿Por qué el aborto debe verse desde ese punto de vista? Pausa y ya regresamos. En Colombia, desde 2016, según sentencia de la Corte Constitucional, está permitido y es un derecho de las mujeres el aborto bajo 3 causales.
cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Esta situación debe ser verificada por el médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, esta situación debe ser verificada por el médico. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Sin embargo, el aborto sigue siendo un delito en el país, fuera de estas 3 causales, teniendo penas entre los 16 y 54 meses de prisión. Según cifras del Centro de Derechos Reproductivos, al año son procesadas 400 mujeres por el delito de aborto. Seguimos con nuestra invitada, ella es Laura Gil, ella es médica ginecobstetra y nos habla desde el punto de vista de la salud, cuáles son las implicaciones de un aborto, haciendo esa distinción en lo que significa un aborto seguro o un aborto inseguro. Pero ¿por qué al aborto se le debería dar, doctora, un trato de tema de salud pública? Eso es importante. Partamos de una cosa y es que la Organización Mundial de la Salud ha sido súper clara en decir que el aborto es un servicio médico esencial. El aborto muchas veces se necesita precisamente porque evita riesgos que las mujeres no quieren correr en el momento en que afrontan un embarazo cuya continuación les representa una carga. Y si tú lo piensas, siempre que uno decide ser mamá, pues asume unos riesgos y los afronta felizmente. Pero cuando uno no quiere ser mamá y tiene unos riesgos por delante, como por ejemplo todo lo que está asociado a la maternidad forzada, pues obviamente no está obligada a correr esos riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo estas causales que existen desde 2006, la maternidad forzada es una causal porque tiene riesgos para la salud mental, social e incluso física de las mujeres, que ellas no están obligadas a correr. Entonces es por eso que es tan importante que exista el servicio, que exista la implementación. El Ministerio de Salud tiene unos protocolos clarísimos hablando de cuáles son esos procedimientos que son seguros para la terminación del embarazo. Ya los mencionaron con medicamentos. En Colombia tenemos los 2 medicamentos que hacen que el aborto se pueda producir de manera más segura, o con procedimientos. En Colombia también tenemos el procedimiento que está más indicado, que es la aspiración uterina, y estos 2 tienen unos riesgos muy bajos para la mujer. E incluso cuando se presenta una complicación, pero se está manejando en un medio hospitalario o con personas capacitadas, pues se tienen todos los recursos y la oportunidad para manejar esas complicaciones para que no terminen en secuelas o incluso en la muerte. Mencionaste el tema de la maternidad forzada, ¿cierto? Y cuando a uno le llega pues esa idea, uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero es el hecho de ser mamá, pero la vida, pero el tema, pero es que se nos, insisto, olvida que de todas maneras hay situaciones muy difíciles que con una maternidad forzada lo que prolongan son problemas que nos han afectado a las mujeres durante toda la historia, inequidad, discriminación, y así seguimos este círculo vicioso. Pero cuando estas mujeres que no tienen realmente acceso ni siquiera a conocer cómo funciona su cuerpo, cómo funciona un embarazo, qué deben hacer con un embarazo, cómo tratarlo, cómo explicarle a quien abusó que tiene un embarazo, porque quien abusó probablemente también conviva con ella, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esas implicaciones de un aborto no seguro. Y cuando digo implicaciones, digamos físicamente, ¿cuáles podrían ser esas situaciones que se presenten después de, además de las cifras de mortalidad que ya les hemos compartido? Ok, existe una clasificación del aborto inseguro. Están los más inseguros, que son los peores de todos, que son los que se producen por manipulación del útero, es decir, cuando intentan hacer procedimientos, personas que o no tienen la capacidad o no tienen el instrumental limpio, el lugar limpio que se necesita para que no haya infecciones. Estos son los más inseguros y pueden terminar en perforaciones uterinas, pueden terminar en hemorragias y pueden terminar en infecciones. Muchas veces, hace 20, 30 años, en los hospitales en los que nosotros nos formamos, como yo me formé como ginecóloga en el materno infantil, había un pabellón solo para mujeres con infecciones y con traumas pélvicos por aborto inseguro. Y había todos los días mujeres con el abdomen abierto, incluso muriendo, y mujeres con graves consecuencias, a veces perdían el útero por estos abortos inseguros. Afortunadamente esto cada día es menos frecuente, aunque existe. Vimos el caso de Lorena justo este mes en Barranquilla, todavía pasan estas atrocidades, pero existe como otro nivel de inseguridad del aborto, y es el aborto que se da
con medicamentos o mediante procedimientos, pero que no están bien supervisados y o por personas capacitadas, pero que no están en el medio adecuado. Digamos que estos también tienen consecuencias, también pueden producir la muerte, pero es mucho menos frecuente. Y en América Latina se ha dado un fenómeno durante las últimas décadas y es que apareció el medicamento misoprostol y muchas mujeres tuvieron acceso a él y disminuyó como todos esos riesgos asociados a la instrumentación uterina y a los procedimientos, a las perforaciones, entonces disminuyó mucho esa mortalidad, pero eso no quiere decir que sean totalmente seguros, o sea, si no se tiene la información y el acompañamiento suficiente durante el proceso de un aborto con medicamentos, también se puede volver inseguro. Claro, las complicaciones son menos graves que con las instrumentaciones uterinas, pero también existen y además es indigno. Son mujeres que se tienen que someter a procedimientos con miedo, sin información, a veces tienen que acudir de urgencias a un hospital y son juzgadas, son maltratadas. Entonces, la inseguridad se trata también de todo esto. A veces reciben las dosis inadecuadas y quedan con abortos incompletos. A veces reciben las dosis adecuadas, pero sangran mucho y no tienen a dónde acudir y pueden tener una hemorragia y necesitar incluso una transfusión. A veces no tienen el control posterior adecuado y resulta que los medicamentos no hicieron su efecto y necesitan procedimientos mucho más complicados para solucionar los problemas que tienen de abortos retenidos o abortos incompletos o embarazos que han continuado a pesar de los medicamentos. Todas estas consecuencias son evitables, no tienen por qué suceder. En el contexto del aborto seguro son totalmente inexistentes. Entonces, tú lo decías que desde el punto de salud pública, ¿cómo lo tenemos que abordar? Lo tenemos que abordar como no es posible que estén pasando morbilidades y mortalidades por algo que desde el punto de vista de salud pública lo podemos evitar. ¿Cómo? Brindando los servicios seguros, haciendo que la gente sepa que tiene derecho a estos servicios y que acuda a su EPS y a sus servicios, a los servicios privados, solicitando un servicio seguro. Doctora Laura Giles, quien nos acompaña hoy como nuestra invitada, especialista, experta, ella es médico ginecobstetra. Hoy estamos hablando del aborto desde el punto de vista de la salud, más allá de esas creencias que podamos tener algunos. En Colombia, ¿cómo estamos en materia de condenas a mujeres? ¿Cómo estamos con el tema médico? ¿Qué tan preparados están los médicos de nuestro país para asumir un cambio en la legislación frente al aborto? Después de comerciales. Regresamos a Más Salud en tus Manos. Nos acompaña la doctora Laura Gil, ella es médico ginecobstetra. Nos estamos concentrando en el tema del aborto desde el punto de vista de la salud. Y como si fuera un tema de salud pública, la pregunta es, en caso de ser despenalizado el aborto, ¿el sistema de salud qué tan preparado está para asumir este tipo de prácticas? Si se elimina el delito de aborto, esto quiere decir que ya no va a ser un crimen, entra a ser regulado como un servicio de salud. Esto no quiere decir que simplemente ya no es un delito y se puede hacer lo que sea, no, tiene que haber una regulación a partir del Ministerio de Salud. Esta regulación nos va a decir dónde se pueden atender, en qué niveles, por qué personas, por qué procedimientos, pero no va a haber un delito cuando una mujer decida abortar por fuera de esas reglamentaciones, y obviamente lo que se espera es que las mujeres entren en esa reglamentación. Entonces, el país está preparado en este momento, yo diría, sí, nos falta esa reglamentación, pero desde 2006 tenemos un protocolo muy claro del Ministerio de Salud que es totalmente aplicable a este nuevo escenario de la eliminación del aborto. Es decir, si mañana la Corte decidiera eliminar el delito de aborto, tenemos una regulación que aplica perfectamente para prestar esos servicios. Pero esa regulación también se necesita, la que vayamos a hacer cuando se elimine el delito de aborto, tiene que incluir toda la fase preventiva, es decir, todo lo que tiene que ver con anticoncepción, todo lo que tiene que ver con educación sexual, todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia sexual. Y el país ha dado grandes pasos en este sentido, pero todavía tenemos el obstáculo grandísimo del delito de aborto. Desde el punto de vista práctico, el sistema de salud estaría en la capacidad de prestar todas esas atenciones, claro que sí lo está.
De hecho, existe un estudio que mide si el sistema de salud necesitaría más dinero para cubrir los abortos que se produjeran, y no, realmente con el mismo dinero que se maneja en este momento en el sistema de salud se podría atender a las mujeres si se atendieran de la forma adecuada, en el primer nivel de atención, con los medicamentos adecuados, sin remitirlas a hospitales de cuarto nivel y hacerles como 20 valoraciones innecesarias que obviamente en estos momentos aumentan los costos. Si se atiende como se va a atender de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y nuestro protocolo, existen los recursos, existen los profesionales. Probablemente necesitemos más capacitación, pero tenemos ya los medicamentos registrados. Tenemos toda la experiencia de 15 años de la sentencia C355 que nos ha ayudado a avanzar en esta materia. Entonces, desde el punto de vista operativo, yo digo que el país sí está preparado. Desde el punto de vista cultural, social y reglamentario, pues tendríamos que seguir unos pasos porque esto no es de la noche a la mañana. Pero el día de mañana, si se elimina el delito, ya se podrían brindar los servicios perfectamente. Claro, y lo más importante es entonces ese primer gran paso que es la prevención, y es que siempre que se asume una enfermedad, particularmente en este espacio, en Más Salud en tus Manos, hablamos de la prevención, antes de qué se debe hacer, y la educación sexual, sin duda, pues es un aspecto básico a tener en cuenta. Hay una creencia también, doctora, respecto al hecho de que si se llega a despenalizar el aborto, las cifras de aborto van a aumentar y de manera significativa, y está esa preocupación entonces de que se convierta en un servicio, digámoslo, fácil, sencillo, y ahí es cuando empieza entonces el tema de la vida que empiece a preocupar. Claro que van a aumentar las cifras en el papel, pero no en la vida real. O sea, los mismos abortos que suceden hoy en día van a empezar a suceder de forma oficial, segura, en el sistema de salud. Claro, no se es van a que, registrar, exactamente, no van a ser los vamos a registrar, ya, porque un servicio clandestino es imposible de medirlo. Tú no puedes ir a preguntar, aquí hacen abortos ilegales, ¿cuántos hacen? Claro. En cambio, en el sistema de salud, siempre que uno ofrece una interrupción voluntaria del embarazo, lo reporta por el mismo sistema por el que se reportan todas las atenciones en salud y se cuentan. En Bogotá, la Secretaría de Salud las cuenta muy bien, y que hemos visto desde 2006. Por supuesto, han aumentado de forma exponencial, pero lo que no nos muestran es todos esos abortos que todavía suceden en la clandestinidad. El 90% más o menos todavía suceden en la clandestinidad. Entonces, si se limita el delito de aborto, pues vamos a empezar a manejar unas cifras oficiales y por supuesto vamos a ver un aumento, pero eso no quiere decir que las mujeres vayan a abortar más. Y tú lo dijiste, la gente se preocupa porque entonces piensan que ya va a ser fácil y que las mujeres van a ir a abortar como si fuera cualquier cosa. Primero, la decisión de abortar no depende de si es legal o no es legal. La decisión de abortar es una decisión de vida, es una decisión que determina de ahí adelante tu vida. Entonces eso no depende de la ley, depende de unas razones muy profundas y a conciencia. Y muchas veces la gente tiene el estereotipo de que no, que pues ahora como va a ser fácil, pues las mujeres van a ir a abortar. Un aborto nunca es fácil. Un aborto es una decisión difícil, pensada. Y tener esta facilidad lo único que hace es proteger mejor la salud de las mujeres. Entonces, pretender que ahora las mujeres o creer que ahora las mujeres van a ir a abortar como si fuera un deporte es no considerarlas sujetos morales y capaces de hacer decisiones éticas sobre su vida. Y este es precisamente todo el contexto para que exista el crimen del aborto. Pensamos que las mujeres no son capaces de decidir bien y necesitamos castigarlas o por lo menos amenazarlas con la cárcel si deciden no ser mamás. Y creo que con eso casi que cerramos y en punta este tema y este programa. Laura Gil, doctora, ella es médico ginecobstetra. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Paola, muchísimas gracias. Una mirada diferente del aborto, compartir con ustedes el punto de vista de salud de este tema que para muchos causa revuelo. Muchos temas de los que tocamos aquí en Más Salud efectivamente también tienen las propias creencias, las tradiciones, los temas personales, sin duda, pero aquí tocamos el tema de la salud. Gracias por acompañarnos.